Amables televidentes, tengan muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de El Don de la Palabra. En esta oportunidad quisiera referirme a un tema que de un tiempo a esta parte resulta de vital importancia en el ámbito educativo. Venimos escuchando desde hace algún tiempo atrás ya acerca de los bajos niveles de comprensión lectora en el ámbito escolar. Deberíamos partir en primer término aclarando algunas definiciones, como lo que es leer. Probablemente podríamos asistir a muchas definiciones y muy variadas, pero en nuestro caso nos quedaremos con la definición que nos habla un poco acerca de que la lectura es un proceso en el que hemos de interrogar al libro, a un texto. Hemos de interrogar un texto para construir su significado. La construcción de ese significado ha de surgir como resultado de la interacción entre los conocimientos previos del lector y lo establecido por el autor en el texto. Habría también que indicar con respecto a lo que es la variable texto. Tradicionalmente hemos concebido como texto probablemente como todo aquello que se haya impreso en una hoja, en un papel, pero es evidente que es un error, puesto que el texto es toda producción que se hace con una intención comunicativa en un momento determinado. Es decir, el texto no solo se reduce a aquello que es impreso, sino también nosotros estamos, como seres humanos, tenemos la posibilidad de elaborar textos orales o textos escritos. No olvidemos, lo he dicho ya en más de una edición, que el lenguaje es de naturaleza eminentemente oral y el hombre mucho antes de escribir o preservar a través de la escritura su conocimiento, ha iniciado primero la producción de los signos orales. Bien, vayamos a lo que es la comprensión lectora o comprensión de texto, que es lo que nos preocupa. Decíamos que existen diferentes enfoques. Hoy en día se habla de un enfoque en el que el lector debe construir el significado y ya no se concibe el hecho de que la idea o el significado del texto está en el texto mismo, sino se crea y se construye a partir de la interacción entre el lector y el texto. Pero había acotado también de que se hace indispensable un bagaje cultural previo, lo que se conoce como los conocimientos previos, aquello que el lector trae al momento de encarar el texto. Y es allí donde adolece nuestra juventud, nuestra niñez. Una niñez que tiene dificultades para poder interactuar frente a un texto porque sus conocimientos previos son muy escasos. ¿Qué construye o cuál es ese bagaje que debería estar inserto en esos conocimientos previos? La posibilidad de viajar, la posibilidad de ver, la posibilidad de experimentar. Y como bien sabemos, la economía de casa, la economía de un alumno, de un estudiante, pues no le permite muchas veces poder alcanzar, tener la oportunidad de ver, de conocer, de asistir con la experiencia propia a esos conocimientos. Lo ideal sería que al momento de elegir un libro, pues tengamos alguna referencia de él o del tema que éste trata, para poder nosotros interactuar. Decíamos al principio que el proceso de leer supone interrogar al texto. Es como quien produce una conversación, un diálogo con el texto. Y la única forma de comprenderlo es teniendo conocimientos previos. Hay un proceso de lectura, un único proceso de lectura, habría que recalcar, ¿no?, que haciendo una analogía, ¿no?, el proceso lector, lo dice un entendido en la materia, Kenneth Goodman, el proceso lector es como conducir un automóvil o conducir un vehículo motorizado. ¿Podría uno conducir un tráiler, una camioneta, un vehículo pequeño, en fin? Pero siempre la forma de conducirlo es la misma. Y siempre ha de ser necesario, pues acudir a un volante, una caja de cambios, unos frenos. En el proceso lector ocurre lo mismo. Podría leerse bien o leerse mal, como podría conducirse bien o conducirse mal. Pero el proceso sigue siendo el mismo. Para de alguna manera dar una pauta al respecto, existen niveles en la comprensión lectora. Y muchos de los que intentan acercarse a un texto solo se quedan en un primer nivel, que es el nivel literal. Cuando hablamos del nivel literal hablamos de ese proceso de codificación de los signos.
Yo suelo citar este ejemplo, ¿no? Muy común en las familias, de los padres, de enorgullecernos cuando vemos que nuestros niños muy pequeños empiezan ya a tener una lectura. Y muchas veces los presentamos frente a la familia diciendo, mira mi niño, mira mi niña, lee muy bien, ¿no? Y en efecto la niña entona, decodifica muy bien, pronuncia muy bien las palabras, pero finalizada la lectura uno le pregunta, ¿y de qué trata? ¿De qué trató o a qué se refiere? Y tiene dificultades, porque solo se ha quedado a un nivel superficial, el nivel literal, que es el nivel del desciframiento. Para poder llegar a construir el significado de un texto tenemos que ir más allá, a mayor profundidad. Pasar por un nivel que se llama un nivel inferencial, un nivel en el que tenemos que desarrollar la percepción, ¿no? La capacidad de analizar, la capacidad de visionar. De alguna manera, eso nos va a ayudar a poder construir el significado. La inferencia, por la inferencia nosotros tenemos la capacidad, decía, de prever, de vaticinar. Es como aquel que inicia la lectura de un libro y ya tiene una idea de cómo puede ser el desenlace, ¿no? O como aquel que ve un film, una película, y sin haberla visto antes, puede ya de alguna manera emitir un juicio de cuál puede ser la secuencia siguiente o cómo puede ser el desenlace de esta película, en el caso, ¿no? En el caso de un libro es igual. Cuando se tiene la capacidad de inferenciar, podemos predecir cuál es la secuencia del texto. Hay otros niveles, como decía, el nivel analítico. Para los entendidos y todo aquel que se identifica con la lectura, pues analizar es coger un todo, dividirlo en partes y reconocer cada una de estas partes. Sabido es, aquel que se siente mal, pues de salud, va a un hospital, ¿no? Y lo primero que le dicen, bueno, vamos a hacerle un análisis, ¿no? Y le piden una muestra de sangre, una muestra de heces, de orina, en fin, que para conocer cómo funciona cada parte vital de nuestro organismo. De igual manera, cuando hacemos un análisis de un texto, tratamos de reconocer cada una de estas partes que lo componen. Otra cosa importante que es necesario saber, ya para terminar, es desarrollar un nivel metacognitivo, es decir, ser conscientes de cómo aprendemos mejor, de cómo captamos mejor la lectura, que nos favorece. Y es allí donde entra un tercer elemento, que es el contexto. El contexto debe ser el más adecuado, un contexto de tranquilidad, de orden, que pueda permitirnos introducirnos al diálogo con el texto. En otra oportunidad continuaremos ampliando algunos aspectos y algunos conceptos, siempre agradeciendo su amable sintonía. Quédese en Sin Límite y, como siempre, con el don de la palabra. Tenga muy buenas noches.